más glorioso. Hoy, mi hermano, ¿cómo estás? Qué bueno estar nuevamente juntos, Carlos. Estoy muy bien y hoy es un programa muy, pero muy especial, así que les felicito a los que ya están conectándose. No tengo la menor duda que le van a poder sacar mucho, mucho, mucho jugo al programa de hoy. ¿Por qué? Porque nos toca hablar, como parte de la serie que estamos teniendo, de una de las claves para el éxito. Pero la clave que compartimos hoy es una de las clave de las que están más arriba, de las más importantes. En la lista de claves creo que tú y yo tenemos como 21, pero esta es una de las 3 principales. Así que estoy listo para el tema, Carlos. No, definitivamente, mi hermano. Y yo no sé tú, mi hermano, pero a veces cuando escuchamos la palabra crecimiento, lo primero que llega a la mente es un niño. Y yo sé que pues te estás viendo nuevamente después de un montón de tiempo crecimiento de un nuevo miembro de la familia. Pero yo me acuerdo cuando el más chiquito, cuando Joshua comenzó a crecer, eh, no era fácil en algunas áreas. Y después a la que comenzó y siguió creciendo, después siguió subiendo y entonces todo empezó a mejorar. Pero no estamos hablando de crecimiento físico, ¿no? No, estamos hablando de la importancia que tiene el crecimiento personal. Eh, ya para la gente que nos suele escuchar, saben que uno de nuestros mentores favoritos, de los que más impacto ha hecho en nuestra vida, es el doctor John C. Maxwell. Y él ha contado esa historia, no sé, 15, 20 veces que yo y tú lo hemos escuchado, así que la habrá contado más de 1000 veces. Pero él cuenta que cuando él tenía 25 años estaba conversando con una persona llamada Kurt Kampmeier. Y dice que en esta conversación con él fue trascendental. Evidentemente fue tan importante esta conversación con él porque 50 años después él le sigue agradeciendo públicamente una y otra vez a ese hombre por esa conversación que tuvieron. Y la parte que él siempre cuenta de esa historia, obviamente habrán conversado mínimo una hora, me imagino yo, pero dice que lo que más le impactó fue la pregunta que este hombre le hizo a Maxwell. Y la pregunta es, ¿tienes un plan para tu crecimiento personal? Y él como que quedó en shock. Como resultado de eso, este hombre le vendió a Maxwell el primer plan para crecer y desarrollarse personalmente. Y Maxwell dice que fue una inversión carísima. Yo, si no me equivoco, fue como la tercera o el casi el 50% de su salario. Era una inversión grande. Pero él tenía ese presentimiento de que ese hombre había dado en la tecla, había dado en el clavo. Él sabía de que si él invertía en su crecimiento personal, su vida iba a cambiar. Y a mí me parece, no sé qué tú piensas, pero a mí me parece que esa gran inversión que él hizo en su crecimiento personal valió la pena. Y estoy seguro que él ha recuperado con creces esa inversión que él realizó. ¿No te parece? Mira, hoy mismo él estuvo hablando en el evento de 10X de Grant Cardone, que lo están haciendo ahora mismo en Orlando. Y yo estaba conectado y él estaba hablando de esa historia y hablándole a la gente de la importancia de que hay que tomar el tiempo y para crecer hay que invertir cuando tú no sabes a dónde ir para tener un buen mentor. Y él estaba hablando de cómo buscar mentores, era el tema que él estaba desarrollando. Pero él utilizó esa historia y me llamó mucho la atención porque literalmente nosotros preparamos lo que íbamos a conversar antes de que ocurriera eso. Y cuando yo estaba viendo el evento hoy virtualmente, entonces él estaba hablando de eso. Pero hermano, una de las cosas que si vemos que pudiéramos sacarle jugo a eso, yo diría que es que tiene que haber momentos en el
proceso de crecimiento que tú tienes que darte cuenta que tú estás como que en el lugar equivocado. Y yo diría, por ejemplo, espérate, como que no me estoy moviendo hacia donde tengo que ir o no estoy teniendo los resultados. Y tú como que dices, ok, hay alguien que a lo mejor puede estar haciendo lo que yo quisiera, que fue en ese ejemplo lo que Kurt hizo, que él estuvo hablando y él pudo ver que este hombre tenía una opción diferente a lo que él necesitaba. Y que de ahí entonces fue donde él tuvo el segundo paso, que fue que le invitó a que pudiera comenzar el proceso y lo hizo haciendo preguntas, que es una de las cosas que nosotros siempre estamos hablando. Y yo no sé tú, Carlos, pero para mí el sentarme en momentos, hacerme preguntas de dónde estoy, es algo que desarrolla ese crecimiento. No sé si te pasa. Sí, yo creo que esa pregunta es muy importante. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? Que es la pregunta que nos ayuda a tomar conciencia, ¿no? A evaluarnos. Pero también está la otra pregunta y es ¿por qué estoy donde estoy? Y yo creo que si seguimos con ese tipo de preguntas nos ayuda a ir profundizando, profundizando, profundizando para realmente descubrir dónde está nuestro corazón. Eh, Hoy queremos compartir, tenemos un programa tremendo, pero no tenemos demasiado tiempo, así que vamos a ir directamente y queremos compartir 6 afirmaciones sobre este tema del crecimiento personal. La primera afirmación que queremos hacer es que el crecimiento no es algo automático. Espérate, espérate. Espérate. ¿Cómo que no es automático? No que si uno tiene edad empieza a crecer. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Mira, como tú decías, no estamos hablando del crecimiento físico. Solamente por vivir un día más, sí, crecí en el sentido tengo más edad. Pero como estamos hablando del desarrollo personal, del crecimiento personal, el tener más tiempo en este planeta Tierra no garantiza de que hemos crecido personalmente. A diferencia de los buenos vinos y a diferencia de los buenos quesos, las personas no necesariamente mejoran con el paso del tiempo. Físicamente, definitivamente, ya sabemos que no mejoramos, pero aún en nuestra personalidad, aún en nuestro desarrollo intelectual, nuestro desarrollo emocional, nuestro desarrollo espiritual, tener más años, más edad, no es sinónimo de crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento no es automático. No puedo pretender que por tener más años soy más sabio. Yo conozco gente que tiene 18, 20, 25 años que son más sabios que algunos que tienen 93. Oh, wow, espérate. Antes de seguir por ahí, ese punto yo diría que es importante porque muchas veces yo diría que se demanda el pensar de que una persona es sabia o de que ha crecido o que tiene una experiencia por la edad. Mm. Pero lo que estamos hablando es de que tiene que haber pasado un proceso para que se desarrolle esa persona. Es lo que estamos hablando en ese primer punto, ¿verdad? Sí, Maxwell creo que es el que mejor me ha ayudado a entender este concepto que tú quieres desarrollar ahora. Es verdad que la persona de más años tiene más experiencia, Ujú. pero Maxwell dice que el secreto no es tener más experiencia, sino evaluar la experiencia. Entonces, si tú tienes 25 años y has vivido evaluando tu vida, tú tienes más sabiduría que la persona que ha vivido 105 años y jamás evaluó su vida. Entonces, el secreto es, sí, la experiencia es importante, pero hay que evaluarla, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que debemos continuar, qué es lo que debemos mejorar, qué es lo que debemos dejar de hacer. Esa evaluación, esa reflexión es lo que exprime la sabiduría de la experiencia de los años de la vida. Me gusta eso. Yo diría que el punto número 2 o la reflexión número 2 que quisiéramos hacer en el día de hoy es que todo este proceso tiene que comenzar con una postura de humildad.
Y muchas veces la gente habla de humildad y piensa que humildad es tú no tener un buen concepto de ti. No, eso no es lo que la Biblia nos habla. Estamos hablando de que tenemos que, número uno, reconocer que yo tengo una necesidad para poder lograr el plan que Dios tiene para mi vida. Y digamos, si en un momento tú tienes que darte cuenta, espérate, estoy en el lugar correcto, estoy logrando donde debería estar o estoy eh, alcanzando las metas que yo debería alcanzar para poder hacer lo que, digamos, mi profesión requiere, lo que mi compañía requiere, lo que Dios quiere para mi vida. El pensarlo es una cosa. El reconocer que no estoy donde debería es donde yo quiero llegar en este segundo punto, que es el reconocer de una manera correcta de que, espérate, no estoy en el lugar donde necesito. Yo necesito poder desarrollar, digamos, unas destrezas nuevas. Necesito aprender, necesito conectarme con otras personas, necesito poder a lo mejor mudarme de lugar, necesito aprender una nueva destreza. Todo eso comienza de una manera humilde, no del punto de vista diciendo de que no conoces, porque yo diría, Carlos, que hemos hecho un momento que pensamos que porque he tenido un éxito en el pasado, lo mismo va a ocurrir en el futuro. Y es como de, nos quedamos en el ABA. Yo daba, yo lograba. No, yo tengo que darme cuenta dónde estoy y decir, espérate, no puedo quedarme con el orgullo de que, pues yo completé todas estas cosas antes, sino, ¿qué puedo hacer ahora para poder lograr el próximo paso que tengo que alcanzar? Cuando hago eso, entonces ahí es que viene la diferencia. Ya. Así como el paso de los años no es garantía absoluta de que viene la sabiduría junto con esos años, de igual manera el éxito del pasado no es garantía absoluta del éxito en el futuro. Por eso que necesitamos seguir creciendo cada día. Y eso nos da lugar al tercer punto que queremos hablar hoy, es que para poder agregarte valor a ti mismo, primero tienes que empezar con un valor básico, es decir, para poder crecer, desear crecer, aprender, madurar más, primero tienes que empezar sabiendo que tú eres valioso. Y de esto solo podemos hablar una serie de programas, del valor que todos nosotros tenemos. Pero a mí siempre me gusta cómo tú lo presentas, y es que nosotros tenemos valor por el solo hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso ya nos da valor más que suficiente. Tenemos valor por el diseño que nosotros tenemos, un valor que es mucho más grande del que pudiéramos tan siquiera imaginar. Dios nos da tanto valor, Dios nos ama tanto, Dios nos ve tan importantes que dio la vida de su propio Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Tienes que reconocer que tú eres valioso para poder invertir más en tu crecimiento. Si tú dices, yo no sirvo para nada, si tú dices, no valgo nada, eh, con esa actitud tú jamás vas a querer invertir absolutamente nada, porque ¿para qué invertir en algo que no vale nada? Hay que cambiar. Tengo valor, soy importante, así que por lo tanto tengo que desarrollarme a mí mismo. Mi hermano, pero una cosa, digamos que cuando esté en ese proceso, la gente a veces escucha esa idea, estamos hablando de invertir en, y la gente posiblemente lo relaciona con que, espérate, pero es que no tengo dinero para pagar un curso o no tengo dinero porque piensan que la inversión es solamente eh, pagando de entrada. Pero una de las cosas que yo diría que nosotros dos hemos hecho es que sí, hay un momento cuando la inversión es de dinero, pero yo diría que la primera inversión, como tú mencionabas, yo tengo que creer que yo soy valioso para yo mismo decidir invertir en que yo le voy a creer a Dios y aceptar
aceptar lo que Él quiere hacer en mi vida y yo decir, ok, si yo abro el libro o el manual de instrucciones, como diríamos, que Él nos dejó, yo puedo comenzar a aprender. Pero si yo no pienso o invierto en eso, no puedo entonces de ahí ver el valor que hay en mi vida. Por ejemplo, tantas cosas que se hablan en el día a día que nos afecta. Yo diría que hay que comenzar ese valor para poder invertir, reconocer que la inversión que se hace originalmente no tiene que ser de dinero, sino es de yo mismo decidir, yo voy a invertir en mí aceptando a Jesús y lo que Él tiene y el manual que está lleno de sabiduría para hacer el cambio en mi vida, ¿no te parece? Sí, tú y yo hemos dicho esto varias veces, que el mayor capital no es el capital económico, el mayor capital es la inversión de tiempo que vamos a colocar en disciplinarnos para estar estudiando una nueva habilidad, para estar creciendo personalmente. Así que lo que pasa es que como vivimos tiempos de crisis económica, todo nos parece muy caro económicamente, pero realmente el valor de las cosas se da más por el tiempo que por las finanzas. Eso es número uno. Número dos, estamos hablando también por el tema de la importancia de invertir. Y para poder invertir dijimos que necesitamos tener una buena autoestima. Y yo quiero decirte, no importa tu pasado. Quiero decirte, no importa lo que la gente piensa de ti. No importa lo que te han dicho, no importa lo que te han hecho. Lo que importa es lo que Dios dice acerca de ti. Lo importante es lo que Dios ha hecho por ti. Dios dice que Él te ama. Dios ha demostrado su amor dando la vida de su propio Hijo. Tú tienes mucho más valor del que tú te imaginas. Y porque eres tan valioso, vale la pena invertir tiempo, finanzas y todo lo demás que haya que invertir en poder desarrollar esa joya que lleva tu nombre. El próximo punto o pensamiento que estamos o que queremos desarrollar es la idea de que cada persona tiene un potencial innato para poder crecer y desarrollarse. Y este punto es sumamente importante. Muchas veces escuchamos, yo diría, un punto negativo de otras personas. Tú no sirves, no sabes, no has aprendido, tienes tanto tiempo y no has hecho nada. Y lo que ocurre es que de momento como que nos apagamos. Ni siquiera tratamos de intentar. Pero una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es cuando el maestro viene y dice, dejar los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, ¿por qué los niños? Si tú miras los niños pueden tener una situación difícil, pero rápidamente entre ellos vuelven y comienzan a jugar y siguen hacia adelante. Porque ven el potencial de lo que están haciendo, la idea que están desarrollando. Yo siempre me acuerdo que mi chiquito, él jugaba con un trencito. Y te digo, yo estuve literalmente como por un año y medio que yo veía que él jugaba con el trencito y él como que hacía como que se le pegaba el tren a la cara y yo no tenía ni idea de lo que era. Hasta que un día, y veía los programas de Thomas, no sé si te acuerdas, con él, y vi la toma de la cámara. Él estaba replicando la toma de la cámara de que se pegaba y el tren le pasaba por el ladito de la cámara. Literalmente, cuando yo me di cuenta, yo dije, wow, ¿por qué traigo eso? Porque el potencial que cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tenemos, es tan grande, pero lo que ocurre es que por lo que otras personas han dicho, no desarrollamos las ideas. Ni siquiera las intentamos porque pensamos, yo no sirvo. A lo mejor en buen puertorriqueño diríamos, soy una porquería. O sea, yo soy basura. Y quiero que en el día de hoy entiendas de que Dios no crea basura. O sea,
La palabra de Dios dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Así que significa que Él no hace basura. Y cuando nos damos cuenta de eso, podemos entonces comenzar el proceso de decir, ok, si yo fui creado a imagen y semejanza de Él y yo tengo el potencial para crecer, yo tengo el potencial para salir de donde estoy, entonces yo sí puedo honrar a Dios con cada acción que yo tengo, con cada acción que yo hago, no porque yo soy perfecto, sino porque Él se perfecciona en mí. Él cada día me hace nuevo, me transforma y me ayuda a que, mira, que cuando alguien me ofrece ayuda, puedo entonces yo aceptarla. O ese proceso de crecimiento es que yo voy a ayudar a otro. Y cuando yo ayudo a otro, entonces yo crezco. Eso realmente hace la diferencia. Estamos hablando de algunas afirmaciones básicas sobre el crecimiento personal. La próxima de estas afirmaciones dice, si quieres crecer, no te compares. Si quieres crecer, no te compares. Todos nosotros tenemos la tendencia natural de compararnos con otros. Comparamos nuestro carro con el carro o el automóvil de la otra persona, nuestra casa con la casa de la otra persona, nuestros muebles con este, y nos comparamos con la edad de la otra persona, con la belleza física de la otra persona, nos comparamos con la finanza de la otra persona, con el nivel educativo de la otra persona, con el éxito que ha obtenido esa persona. Compararnos va en contra del camino de crecimiento porque el compararnos, en vez de ayudarnos a crecer, nos ayuda a deprimirnos. La única comparación válida es compararnos con lo que nosotros somos hoy, con lo que vamos a hacer si seguimos el plan de crecimiento personal. No te compares con otros, compárate con tu mejor versión que es posible si sigues un camino de crecimiento personal y para eso estamos aquí, para ayudarte a lograrlo. Y amigo, si estás escuchando esto y a lo mejor como que no te suena, te voy a dar a alguien que a lo mejor te suena. Si buscas a Gary Vee, estaba escuchando una de sus conferencias esta semana. Y Disculpa, ¿puedes repetir ese nombre? Porque Gary Vee, sí, V-E. Y una de las cosas que él hablaba es que la gente tiene tanto miedo o de un síndrome de no ser real porque se está comparando todo el tiempo con otras personas. Me llamaba la atención porque el hombre, una de las cosas que mencionaba es que, mira, deja de estar comparándote con los demás. Para por un momento. Y yo decía, wow, que la palabra no habla de eso y no le hacemos caso. Este hombre está ahí al frente y los millones de gente que le sigue. Te menciono esto porque ese punto de compararnos con los demás es de suma importancia, porque en estos tiempos estamos buscando que alguien nos dé la aprobación, que alguien diga que sí y cuando tú le preguntas a alguien, te dicen que no, pero lo primero que hacen es que a la que postean algo en las redes sociales, van a buscar todo el tiempo cuántas personas estuvieron de acuerdo o cuántas personas comentaron o cuántas personas hicieron. Yo no sé tú, Carlos. Yo aunque trabajo con gente en eso, yo no tengo el tiempo para perder para... Y era una de las cosas que él decía. Él decía, mira, yo no pierdo el tiempo mirando en que si a alguien le gustó o no. Yo tengo que ser quien yo fui creado para ser y compartir y ayudar. Si a alguien le gustó, bien. Si no, también. O sea, fue súper importante cuando mencionaste eso, me trajo eso a la mente, porque muchas veces perdemos el tiempo comparándonos con otros. ¿por qué necesitamos crecer? La sexta y última afirmación es que necesitamos crecer porque solamente podemos dar lo que tenemos. Yo siempre digo, enseñamos lo que sabemos, replicamos o reproducimos
lo que somos, damos lo que tenemos. Si yo no crezco, me estanco. Por lo tanto, significa que si doy, me quedo sin nada más para dar. ¿Por qué? Porque no estoy nutriéndome y creciendo cada día. Así que si yo quiero seguir dando, necesito seguir recibiendo. Por eso que necesito mentalizarme de la prioridad que tiene el crecimiento personal. Maxwell siempre nos recomienda que recordemos que nosotros somos como ríos, no como embalses. Es decir, el río siempre fluye, el embalse se estanca. Nosotros tenemos que seguir fluyendo, recibimos, damos, recibimos, damos, recibimos, damos. No ser como el Mar Muerto donde tú y yo estuvimos, que nos hacía flotar un porcentaje de sal altísimo, pero esa agua estaba completamente estancada y reduciéndose poco a poco. Mi hermano, ese punto realmente es, si pienso en una empresa, yo tengo que poder aprender, digamos, una tarea, aprender una destreza nueva. Pero si yo soy el único que la aprendo o el único que crezco, mi equipo o la empresa no va a crecer. Igual ocurre en una familia. Yo me ponía a pensar, una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado es que al principio, pues somos dos personas separadas. Pero para poder comenzar a unir, digamos, es el ir solamente, digamos, una vez a la semana a la iglesia, como pareja no nos ayuda en la totalidad, porque fueron, digamos, 35 minutos de una prédica, 45 minutos de una prédica. Nosotros tuvimos que comenzar a buscar cómo aprender, aunque era inicialmente separados, en el sentido de que mi esposa buscaba y yo buscaba y después tratar de unirnos. Lo mismo ocurre en una empresa. Yo tengo que crecer y entonces ayudar a la otra gente que esté cerca de mí para que ellos también puedan crecer y que lo que yo aprenda lo replique, como tú dijiste, para que se multiplique lo que yo estoy aprendiendo. Porque si no, todo el trabajo o toda esa sabiduría se queda en un solo lugar y aunque pensaríamos, yo tengo la sabiduría, ven y pregúntame a mí, pero tú te conviertes en el cuello de botella. Tú eres el que eres ahora quien está aguantando todo el crecimiento de ese equipo. Y yo diría que para realmente crecer en nuestra empresa o en nuestra familia, tenemos que aprender a replicarnos de que yo aprendí y compartir. Yo aprendí y compartir. No significa que todo el tiempo, todo lo que tú aprendes, la otra gente lo va a poder aprender. Pero siempre hay alguien con quien tú te puedes replicar, quien tú puedes ayudar para que ese crecimiento, ese proceso de aprender y enseñar, yo diría que para mí es donde más yo aprendo, porque tengo que entonces pensar cómo lo voy a comunicar antes de poder comunicarlo. Y eso es lo que me hace crecer. Yo no sé si para este momento hemos logrado convencerte de que crecer es importante. Resumimos con lo siguiente. Primero, evalúa tu crecimiento espiritual. ¿En qué áreas debes crecer? ¿En qué tipo de persona te quieres convertir? ¿Qué destreza necesitas desarrollar? ¿Qué tipo de líder tú quieres llegar a ser? Y entonces tienes que ponerte a pensar qué tipo de recursos me pudieran ayudar para eso, qué tipo de eh, cursos, qué tipo de libros, tipo de podcast, qué tipo de videos, qué tipo de talleres, qué tipo de conferencias me pudieran ayudar para poder adquirir esas destrezas, conocimiento, experiencia que necesito. Así que primero, evalúa tu crecimiento personal. Segundo, invierte en tu crecimiento personal. Y hemos hablado de la importancia de invertir tiempo, dinero, la importancia de disciplinarnos. Tercero, planea tu crecimiento personal. Decir quiero crecer no es suficiente.
Si no tienes un plan, jamás lo lograrás. Así que tienes que planificar. Yo siempre que quiero hacer algo, planifico y digo, ok, ¿qué le voy a invertir? ¿1 hora a la semana? ¿2 horas a la semana? ¿5 horas a la semana? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y si es los viernes, ¿a qué hora? Planifica. Así que hemos hablado, evalúa tu crecimiento, invierte en tu crecimiento, planifica en tu crecimiento. Carlos, ¿nos puedes ayudar un poquitito en algo concreto, específico, para poder dar un buen paso esta semana? Mira, yo diría que el mejor paso o el mejor plan tiene un paso. Y yo diría que separa 20 minutos y piensa, estoy donde debería estar. Muchas veces el separar ese tiempo nos ayuda a realmente a pensar, estoy en el lugar donde realmente quisiera estar. Yo sé que yo estoy haciendo un proceso de crecimiento para mí. Tengo otro con mi esposa. ¿Por qué? Porque estamos planeando unas áreas que nunca hemos estado ahí. Y el tomar el tiempo para contestar esa pregunta es la que inicia el proceso. ¿Estoy en el lugar? Sí. Si estoy en el lugar que debo estar, ¿qué tengo que hacer para poder llegar al próximo paso? Así que digamos, si tu idea que tú sientes de parte de Dios es que necesitas desarrollar una compañía, ¿estoy donde debo estar? Sí, no. Si sí estoy, ¿cómo puedo llegar al próximo paso? Si no estoy ahí, no estoy ni siquiera en el, como dirían, en la base principal, en el home plate para poder ir a batear, ¿cómo puedo llegar para comenzar ese proceso? Significa que no conozco qué tengo que hacer, necesito ayuda. El poder identificar qué necesito es lo que me va a ayudar a mí a poder moverme hacia adelante para poder crecer. ¿Por qué eso nada más? Si hacemos o queremos hacer muchas cosas a la misma vez, lo vamos a postergar. Vamos a decir, eso es mucho, tengo que hacer. No, un paso. Cuando yo completo ese primer paso, entonces puedo moverme hacia el próximo paso. Estás hablando del primer paso y eso habla de ejecución. Evaluamos el crecimiento, decidimos invertir en nuestro crecimiento, planificamos nuestro crecimiento, pero hasta que no ejecutamos, no ponemos algo en acción, no comienza el proceso de crecimiento. Así que, mis queridos, esperamos que este programa te haya ayudado, sacudido, te haya dado un cimbronazo sobre la importancia de no seguir dejando pasar el tiempo. Hay que hacer algo porque hay mucho que hacer. Mucha gente que está esperando mucho de nosotros, gente que necesita que les agreguemos valor, pero para eso primero tenemos que tener lo que les vamos a dar. Y para poder tener lo que les vamos a dar, necesitamos crecer. Mi gente, ha sido un placer verlos nuevamente y como toda la semana, los esperamos aquí la próxima semana, martes a las 3 de la tarde en Café Con los con los Carlos. Carlos. Risa resonando con historias de vida, nuestros sueños contando. En cada sorbo la inspiración.